Después de aquello, porque no voy a repetir todo el mensaje del domingo pasado, solamente quiero que lo recuerden. Después de aquella gran prueba, dice que Juan el Bautista, que lo habían bautizado, recién lo acababa de bautizar Juan el Bautista, fue encarcelado. Y la verdad es que después de que Juan fue encarcelado, era el versículo que leíamos, Jesús comenzó a desarrollar su ministerio. Y dice la Biblia que, oiga, predicaba por todo Galilea. Y dice que predicaba, escuche esto por favor, el evangelio del reino de Dios. ¿Se recuerdan que la enseñanza era el reino de los cielos se ha acercado? Así que Jesús estaba presentando, hermano, después de aquellos 40 días de tentación, yo tengo acá algunas notas, después de haber sido obediente Jesús en toda justicia, y después de ir a las aguas bautismales, recuérdense que Jesús no tenía pecado, pero él se humilló de tal manera para poder, hermano, identificarse con el hombre, que él fue uno de los que Juan el Bautista bautizó. Y a mí me impacta porque, oiga, después del bautismo de Jesús, que ya lo vimos, después, oiga, de las aprobaciones de Dios, te recuerda voces que se oyeron del cielo, ese es mi hijo amado. Ahora, oiga, después de haber sido tentado por 40 días, ahora arranca su ministerio. Y arranca el ministerio de la predicación. Y el ministerio de la predicación, su mensaje lo dice claramente, oiga, su mensaje, su predicación era: el evangelio del reino de Dios se ha acercado. Y me encanta porque la escritura dice, versículo 15, que dijo, el tiempo, oiga eso, léalo conmigo, versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Qué hermoso es que Jesús, hermano, no andaba, hermano, ahí a ver qué salía. No. Él conocía los tiempos. Él sabía a qué había venido. Él sabía que no solamente iba a ser bautizado, que iba a recibir la aprobación de su Padre, que el Espíritu Santo iba a bajar, mi amado hermano, como una paloma, dice la palabra del Señor, sino que ahora, fíjese esto, Juan es preso y el Señor, hermano amado, dice, arranca la predicación diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y oiga, ese tiempo se ha cumplido. Lo que está diciendo es el tiempo de la visitación de Israel ha comenzado. Lo que se les prometió por años, oiga, Isaías 54, que usted sabe todo lo que el Mesías iba a sufrir, oiga, ahora comienza a cumplirse. Ahora me llama la atención porque, oiga, la palabra del Señor me enseña que Jesús, cuando dice el tiempo se ha cumplido, él sabía que no iba a venir, hermano amado, para ser aplaudido, que él iba a morir en la cruz del Calvario. Él lo sabía. Él sabía que el tiempo estaba cumplido y que ahora comenzaba un camino hacia la cruz. Pero antes había que anunciar el reino de Dios como cercano. Antes había que hacer milagro, había que hacer maravilla, había que hacer portento, había, hermano amado, que enseñarle a las personas, a los israelitas, que el reino de Dios estaba ahí con ellos, que hoy era el tiempo. Por eso él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y la palabra que sigue es una palabra tremenda porque ahí comienzan los conflictos, ¿verdad que sí? Porque Jesús le dice al pueblo de Israel, arrepiéntanse.
Y yo creo que Israel, si le hubiera dicho otras palabras de repente, no sé, ¿verdad que sí? Los hubieran aplaudido por lo menos al principio, pero aquella palabra del reino se ha acercado. Versículo 15, y la primera palabra de mensaje que sale: arrepiéntanse. Y no solamente les dice arrepiéntanse, sino que después les dice: y crean al evangelio. Crean a las buenas nuevas que les estoy presentando. Hermano, creo que eso fue chocante a un pueblo, hermano amado, que estaba esperando al Mesías, pero que no estaba esperando al Mesías de esa manera. Ellos lo estaban esperando como un rey que iba a venir. Ellos lo estaban esperando como hermano, el enviado de Dios para traer liberación al pueblo de Israel de la esclavitud donde ellos estaban metidos. Y el primer mensaje, oiga esto, el primer mensaje que escuchan es: el reino se ha acercado, es tiempo de arrepentimiento y es tiempo de creer en el evangelio. ¿Sabe que evangelio significa buenas nuevas? Así que dice la Biblia que Jesús declara aquellas palabras y comienza a escoger a sus discípulos. Y comienza a escoger a sus discípulos para capacitarlos. Comienza a escoger a sus discípulos para enseñarles las profundidades de la verdad de Dios, para enseñarles toda la revelación del Antiguo Testamento y ponerlo en práctica, porque eso es lo que Jesús, hermano, declaró cuando era niño ahí en el templo: he venido para cumplir esta palabra. He venido para que esta palabra que estaba leyendo él ahí en el templo se cumpla. Y oiga, y es tremendo cuando uno ve que tu Jesús y mi Jesús, que era el Jesús de ellos, no solamente ha traído buenas nuevas, pero esas buenas nuevas hoy todavía tiene que ser acompañado de arrepentimiento. No es solamente creer. Ah, sí, yo creo en las buenas nuevas. Yo creo en Jesús. Claro que sí, ¿cómo no voy a creer en Él? Pero muchas veces, pensaba yo mientras meditaba ayer esta palabra, las demandas que tenemos en la palabra de cómo vivir, de cómo desarrollar la vida cristiana, de cómo vivir el evangelio. Sabemos que el reino está acá. Yo no sé si usted está en el reino de Dios, pero seguro que si usted es hijo de Dios, usted sabe que el reino no solamente está cerca en usted, sino que está dentro de usted. Dios vive ahora. Oiga, preciosamente esa revelación de Dios. Dios habita en medio de nosotros, dentro de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y hoy el Señor nos está diciendo: el reino se ha acercado. Lo que el Señor está diciendo es: el reino ya está en ustedes. Y ahora desde adentro, yo diría la misma voz: arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Así que Jesús levanta, oiga, a discípulos, les enseña, léalo después en su casa. Comienzan a manifestarse el poder del reino de Dios. El reino de Dios comienza a traer en medio de Israel liberación. Así que el primero que se cruza es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y Jesús lo libera, porque oiga, donde está el reino de Dios hay libertad. No solamente es arrepentimiento. Donde está el reino de Dios, donde el Cristo de la gloria llega, ahí hay libertad, ahí hay poder, ahí hay unción, ahí hay gracia del Espíritu Santo de Dios para poder ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Así que Jesús toma algunos, acá todavía no los había llamado apóstoles, pero dice la Biblia que Jesús, andando por el mar de Galilea, observó a Simón, observó a Andrés, que echaban la red en el mar,
Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí. ¿Cuál era la clave? La clave es que les iba a cambiar la forma de pescar. Hasta ahora estaban pescando esos cornalitos y todo lo que usted se come, yo me como en el sartén. Jesús les dice: los voy a volver pescadores de hombres. Pero había que hacerlo en la práctica. No solamente, oiga, que el reino de los cielos se había acercado. No solamente que el reino de los cielos, mi amado hermano, había estado ahora, oiga, manifestándose de una manera poderosa, sino que ahora comenzamos a llamar discipulado. Y oiga, y llamando el discipulado, los mete a la práctica de la vida del reino. Por eso yo creo sinceramente con todo mi corazón que el Dios del cielo, hermano, que nos ha escogido, no solamente quiere teoría, no solamente quiere doctrina, letra, sino que lo que Él quiere, que cuando caminas, oiga, en la vida allá afuera, tú vayas acompañado del poder de Dios, tú vayas acompañado de la unción, tú vayas acompañado de la gracia. Eso era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús no quería que los apóstoles futuros pensaran que si Él no estaba no se podían hacer las cosas. Es más, hubo un tiempo en el ministerio de Jesús y de la enseñanza con sus apóstoles que les dijo estas palabras: mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis. Oiga qué dimensión. Por eso, donde el reino de Dios llega, tiene que haber manifestaciones, tiene que haber poder de Dios, tiene que haber presencia de Dios. Oiga, estoy hablando de usted, porque a veces somos muy etéreos cuando hablamos del reino. El reino, sí, ¿por dónde estará el reino? No, el reino está ahí dentro de usted. Y ese reino tiene que moverse primero para usted. Usted tiene que, en el nombre de Jesús, experimentar la gloria de Dios como la experimentaron, oiga, los apóstoles. Hubo un momento dado en los apóstoles, en estos tres que llama, que oiga, viendo la tremenda gloria de Dios en el monte de la transfiguración, ellos dicen: pero ¿por qué no nos quedamos acá, Señor? Y Jesús le dice: no, momento, esto lo han visto el poder de la transformación, han visto la visitación que yo he tenido y que ustedes han tenido, pero esa manifestación ha sido para reafirmar la fe que ustedes tienen en mí. En otras palabras, iglesia, yo veía que necesitamos que el evangelio sea más práctico para nosotros mismos. De nada sirve que yo sepa todo eso si en mí el reino de Dios no me llama, punto uno, al arrepentimiento cuando fallo. De nada sirve que el reino de Dios se haya acercado a mi casa, a mi familia, si en mi casa siguen habiendo gente, hermano, llena de opresiones, llena de dramas y de situaciones, y yo no le puedo dar a esas personas una palabra de parte de Dios, que el Cristo que está dentro de nosotros tiene poder para liberarnos. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para liberarnos? Él tiene poder para liberarnos. Ahora, los discípulos entran, porque recuérdese que dije paralelismo entre Jesús, discípulos y nosotros. Y ellos, claro, qué glorioso es andar con alguien que si tienen hambre, multiplica peces. Qué glorioso ha de haber sido que cuando Jesús pide panes, le llevan poquitos y los multiplica por cestas. Y oiga, qué glorioso que la primera experiencia en el comienzo, en Marcos, del ministerio de Jesús con los primeros que llamó, lo primero que sucede es que entrando, oiga, y enseñando que el reino se había acercado, oiga esto, la Biblia dice que ahí adentro de la sinagoga habían un hombre con espíritu inmundo que daba voces diciendo: decía el endemoniado,
¿a qué vienes con nosotros? ¿O qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Tenían revelación. Oiga, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo echa fuera. Y los discípulos, yo me imagino, wow. Lo que no sabían, por eso el paralelismo de los discípulos, es que Jesús les estaba enseñando para que ellos lo hicieran después. Y Jesús, vayamos al paralelismo nuestro, nos está enseñando cómo lo hizo Él y cómo lo hicieron sus discípulos, para que tú también lo hagas. ¿No dice la Biblia, estas señales seguirán al pastor Roy? No, perdón, me equivoqué. ¿Qué dice? Estas señales, ¿qué señales? Las señales del reino, cerca mío, cerca suyo del reino, hermano eterno, glorioso dentro de mí. Estas señales le seguirán a usted. A ver, repítame, yo sé que usted lo sabe, eso es básico, es de escuela bíblica esta. Oiga, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. ¿Hace cuánto no echas un demonio? No le echas un demonio a una persona que tú conoces y está hasta las manos de demonio. ¿Sabes lo que hace la gente hoy? Necesitan al pastor, a la pastora, a los líderes. No, yo creo que usted lo puede hacer. Solamente es de orar. Y cuando se manifieste alguien, ay no, que hay que llamar. No llame a nadie. Usted tiene poder. Usted tiene autoridad, el mismo poder de Jesús, el mismo poder en los apóstoles, es el mismo poder de la iglesia. ¿Cuántos me están siguiendo? Necesitamos que se manifiesten. Cuando usted llega, no va a soportar el enemigo, hermano, porque la unción del Santo, el reino de Dios está dentro de usted. Y ese reino de Dios, oiga, hace que los demonios no soporten donde usted está. Ahora, yo creo sinceramente que no está pasando eso en la iglesia, porque cambiamos de posición. Ahora todos creemos que tiene que pasar por el que está predicando, llámese como se llame, y no en la iglesia. El Señor no lo dejó a 5 ministerios desarrollar estas señales seguirán. Se lo dejó a la iglesia. Pero no están tan convencidos. Se lo dejó a la iglesia de Cristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora, recuérdese que la liberación tiene que comenzar primero por nosotros. No se vaya a poner a liberar a alguien si usted está hasta las manos. Si usted está en pecado, ¿hay cristianos en pecado? Sí. Por eso Dios nos llama, arrepiéntete, Roy. Porque el reino ha llegado y ha llegado las buenas nuevas del evangelio. Porque a veces fallamos y a veces pecamos y creemos que como somos cristianos, bueno, ya Dios sabe que fallo. No, Dios no sabe. Bueno, Dios sí sabe, perdón. Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que yo me arrepienta. Pastor, pero también usted, sí, también yo. Porque si algo está impidiendo, oiga esto por favor, si algo no está dejando que fluya el poder de Dios en su vida, en su casa, porque recuérdese que la iglesia no comienza en estas 4 paredes, la iglesia está donde usted está. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahí en su casa, ahí está el reino de Dios. Así que si hay algún endemoniado en su casa, no vaya a buscar al exorcista de afuera, libérelo por el poder y por la gracia de Dios. Pero claro, tuvo que haber sido enseñado. Si usted es nuevito, no lo vaya a hacer porque va a estar en problemas. ¿No lo podrá hacer? Claro que sí. Pero deje que lo enseñemos. Yo creo que hay demonios. Yo dije que yo creo que existen los demonios. ¿Cuántos creen que existen los demonios? ¿O ya no?
eso era tan obsoleto. Esa doctrina de que Jesús arranca y el primero que libera es un endemoniado. Era Jesús, porque había muchos endemoniados en aquel entonces. ¿Sabe que ahora hay también? Por montones. Y aún dentro de las iglesias, decía, hay personas, hermano, que el reino de Dios ha llegado a ellos, pero no ha hecho los cambios y las transformaciones del reino de Dios, porque esa palabra arrepiéntanse, oiga, porque el reino ha llegado a ustedes y las buenas nuevas han llegado a ustedes, no está siendo efectiva porque no le ponemos fe a la palabra. Yo quiero arrepentirme las veces que sea necesaria. Porque si yo me arrepiento de mis pecados, tengo autoridad para que por el dedo de Dios, si hay endemoniados, sean echados fuera por el poder del Señor. Si tengo problemas espirituales, tenga poder yo para echarlos fuera de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Y si no puedo, pues bueno, para eso me reúno los jueves con todos los pastores. Algún ungido va a haber ahí, ¿verdad que sí? Para orar por mi vida, para clamar por mi vida. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús siguió, y no voy a ir por todo el evangelio enseñándole los milagros, los prodigios y las maravillas. Pero la escuela no fue ningún instituto bíblico ni ninguna universidad como la que tenemos. No, la vida práctica. Convivía con ellos, comía con ellos, ahí les enseñaba, les revelaba la palabra del Señor. Y a mí me encanta porque llega un momento dado que los discípulos pasan el proceso del reino ha llegado, milagros, prodigios, maravillas. El reino es rechazado, oiga, y comienza el Señor a hablar en parábolas. Y usted sabe que las parábolas los discípulos las entendían cada vez que Jesús se las explicaba. Pero era muy difícil para ellos entender las parábolas. Pero llega un momento, y acá viene la recta de este mensaje, que Jesús, y quiero que vaya conmigo, por favor, oiga esto, que Jesús viene, oiga, a los discípulos, y la escritura dice, oiga esto, quiero que lo busque porque quiero que lo lea. En el versículo 12, que Jesús les habla de la dinámica del reino. Y entonces, oiga, Pedro, que ya tenía la experiencia de la enseñanza, de la capacitación, de la escuela de Jesús, ahora le escribe, oiga esto, a la iglesia y le dice, ¿cómo es la dinámica? Porque a veces la gente cree que el reino es solo milagros, prodigios, que el reino, hermano, solamente es arrepentimiento, que el reino, oiga, es las cosas maravillosas de la multiplicación de la comida que Jesús hizo. Y Pedro, va para la práctica suya y mía, nos habla un poco de cómo ellos experimentaron y cómo la iglesia va a experimentar. Y la Biblia dice, versículo 12 del capítulo 4, oiga eso, en el capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pedro dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre conforme al poder de Dios. ¿Me está escuchando? El que hable, ya había escuela. Ahora viene la práctica para nosotros. Y está escribiendo a aquellos que están viviendo. ¿Sabe lo que estaba aprendiendo yo en este pasaje? No nos quedemos solo
con las enseñanzas profundas y gloriosas. Dejemos que el reino penetre más fuerte en nosotros. Dejemos que el reino nos redarguya de áreas de conflicto. Dejemos que el reino, hermano amado, nos señale los errores. Dejemos que el reino de Dios impacte de tal manera que, oiga, que cuando hablemos tengamos autoridad de parte de Dios, no porque no fallamos, sino porque tenemos a un Dios que nos escucha cuando nos arrepentimos y nos perdona y nos levanta en autoridad y nos levanta en unción, porque no usa a Dios perfecto, Dios usa arrepentidos. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Oiga, esto está realmente hermoso. Así que el paralelismo, ya estoy con ustedes, recta final. Jesús es el ejemplo. Los apóstoles siguieron sus pasos. Ahora los apóstoles nos escriben y nos dicen: Pedro, si alguno ministre conforme ¿a qué? No, sea lo que esté haciendo. Si va a ministrar, hágalo conforme al poder que Dios da. A veces no tenemos fuerza, a veces estamos débiles, a veces estamos luchados, estamos batallados, pero Pedro está diciendo: hemos aprendido del maestro, hemos aprendido a ministrar bajo el poder de Dios, porque oiga, la Biblia dice que en la debilidad mía se perfecciona la gracia de Dios. Oiga, se perfecciona cuando tú reconoces, cuando tú dices: me pasa esto, me pasa aquello. Cuando tú le dices: Señor, me arrepiento, como lo hicieron tus discípulos, como lo hicieron tus apóstoles. Oiga, Jesús fue fuerte con ellos. Alguna vez le dijo a los apóstoles, especialmente a uno: ¿no sabéis de qué espíritu sois? ¿Cómo estás pidiendo la muerte de las personas? Yo vine para salvar, no para perder. Yo quiero que lo entienda esta mañana. Ya vimos a Jesús, vimos a los apóstoles. Me harían falta domingos, pero no voy a repetir este mensaje por 3 meses. Solamente 2, domingo pasado y hoy, porque no lo terminé. Me faltó el paralelismo de los apóstoles, que sufrieron, muchos de ellos, martirio, porque ellos sabían que lo que tenía era tremendamente poderoso, pero que los hombres no lo iban a entender. Y acá está Pedro, y esto fue lo que me enterneció ayer la palabra. Y Pedro me dice: Roy, yo siempre aplico la palabra primero a mí. Si vas a ministrar conforme a la palabra de Dios, hazlo. Y si vas a ministrar, que sea conforme al poder que Dios te da. Yo dije: wow, yo lo acepto. Yo lo creo, porque a veces, hermano, hemos sentido desmayar, pero en medio del desmayo viene el Señor y nos dice: fortalécete, vamos, puedes correr 1 milla más en el nombre poderoso de Jesús. Puedes subir esa montaña que pensaba que no podía subir. Puedes seguir predicando con presencia, con gloria, con unción de Dios. Solamente, oiga, el reino cerca tuyo va a producir que esto sea poder de Dios, palabra revelada, pero también va a producir que te arrepientas de tus pecados. Me lo dijo el Señor a mí, no usted, no se vaya a ofender. Dice la Biblia, sigue el texto: ministra conforme al poder que Dios te da. Y acá viene la cosa: para que en todo, ay Señor amado, para que en todo
sea glorificado Dios por Jesucristo. Ay, iglesia. Y después sigue diciendo el texto: a quien pertenece la gloria. Oiga, al quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Dios mío, ojalá que me esté entendiendo esta mañana. El Señor nos da el ejemplo de Él mismo, nos da el ejemplo de los apóstoles, y ahora Pedro nos escribe y nos dice: si ustedes, iglesia, van a seguir el ejemplo, pues bueno, vamos, hablen conforme a la palabra de Dios. No acomoden la palabra. No porque fulano o sutano está en esta situación, no voy a hablar de esa área o de ese conflicto para que no se ofenda. Vamos, iglesia, necesitamos entender que hay una voz profética en el nombre de Jesús en la palabra, y que la palabra profética más segura está acá escrita en el nombre poderoso del Señor. Y si ahí dice que lo que tú estás haciendo está mal, está mal. Bueno, no hubieron muchos amenes. Dije, por si no me entendió, porque hay gente que como dice: no, Dios me entiende. Ay, sí, soy tan humilde que el Señor sabe que es un pecadillo blanco. No hay pecadillos blancos. El pecado es pecado y listo. Pero bueno, dije que recta final. Ahora Pedro viene, y a esos que conforme a la palabra de Dios hablamos, ministramos conforme al poder de Dios, damos toda gloria por medio de Jesucristo, decimos que a Él pertenece gloria, decimos que a Él pertenece imperio. Ahora viene Pedro y nos baja, porque hasta ahora hemos estado tan gloriosos. Aleluya. Pero oiga, viene Pedro, Señor por el Espíritu en Pedro, y dice: amados, me faltaba algo, le dice, no se sorprendan. Oiga, no se sorprendan del fuego. Fuego del Espíritu, fuego de gloria. No, esta es otra clase de fuego. Y Pedro dice: no se sorprendan ustedes que quieren hablar palabra de Dios, ministrar conforme al poder. No se sorprendan si queriendo hacer la voluntad de Dios los sorprenden fuegos de prueba que van a venir sobre ustedes. Oiga, lo estaba hablando un hombre que recibía persecución, ministros que eran atacados, ministros que eran vapuleados, no como hoy que nadie, gracias a Dios, se nos levanta. Nos asustamos cuando alguien pasa por ahí y nos tira una pedrada a la iglesia o nos pone un graffiti. Me acuerdo yo, anteriormente nos pasaba, ¿verdad que sí? Nunca se me va a olvidar la bienvenida que me dieron en Chacabuco. Herejes a la hoguera, me dijeron, y me tiraron un animal muerto ahí en la puerta. Y dije: wow. Si me hubieran asustado, no hubieran pasado 38 años. Así que en vez de eso, en vez de asustarnos de las batallas, de las luchas, de los momentos difíciles, busquemos más de Dios. Yo finalizo diciendo: Pedro, a veces los fuegos de prueba que llegan, no se sorprendan como que si alguna cosa extraña os acontece. Ese mensaje de que nunca vas a tener batallas, de que nunca vas a tener pruebas, no es un mensaje bíblico. Pero el mensaje bíblico es este: si alguna vez os sorprende prueba de fuego, versículo 13, entremos a esa prueba de fuego. Yo, después de 5 meses de estar saliendo de mi pruebita de fuego, mi amado hermano,
Yo estoy inmensamente feliz de ver la mano poderosa de Dios guiándonos, dirigiéndonos, poniéndonos fuerzas donde no había, poniéndonos presencia de Dios donde no había. Pero sé que, oiga, son etapas. Puede ser que dentro de un tiempo usted y yo andemos en valles de sombra y de muerte, y el Señor seguirá siendo el mismo con nosotros porque Él no cambia. Pero finalizo diciendo: no se sorprendan de la prueba de fuego. Versículo 13. Sino que, ¿qué dice su Biblia? Uy, Dios. ¿Qué? Ese evangelio no, ya no. Si ahora todo está pum para arriba, que Dios te va a dar, que Dios esto, y a veces estás en escasez, y Señor, pero ¿y las promesas? Y Dios dice: yo soy tu proveedor, yo voy a suplir, cree. Pero pasa, oiga esto, pasa la prueba de fuego, dice Pedro acá, con gozo. ¿Oyó eso? Como esta enseñanza, Luisa, no es muy, ¿verdad que sí?, motivadora, porque no es pum para arriba. ¿Cómo que voy a pasar desiertos? ¿Cómo que voy a pasar pruebas? ¿Cómo que alguna vez voy a tener dolor? ¿Cómo que alguna vez sí? La Biblia lo dice. En el mundo, dice la Biblia, tendréis aflicciones. Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Creo que está en Juan 15 eso. Pero oiga, ¿sabe lo que dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. ¿Me está escuchando? En el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y finalizo diciendo lo que acá dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, no solamente gócense, sino sean bienaventurados. ¿Sabe lo que significa? Significa bienaventuranza. 3 veces bendito de Dios. Y finalizamos leyendo todo el versículo. Porque el glorioso, sean bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, cuando entendemos nuestras luchas y batallas, es su nombre glorificado. Yo quiero darle un fuerte aplauso a mi Señor. Poderoso es Dios. ¿Cuánto lo creen? Levante sus manos y dígale: Señor Jesús,